Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de Física 1. En esta oportunidad hablaremos de los conceptos generales que estudiaremos en esta unidad 2. Entonces, a partir de esto vamos a definir o vamos a empezar con el movimiento en una dimensión. Para ello vamos a definir conceptos que van a ser recurrentes a lo largo de esta unidad y en toda la asignatura en general de física. Entonces, definimos el movimiento en una sola dimensión como aquel tipo de movimiento que ocurre en una sola dirección, o en otras palabras, que ocurre en una línea recta, o puede ser un movimiento circular como lo veremos más adelante. Entonces, un típico ejemplo de movimiento rectilíneo o de movimiento en una dirección es, por ejemplo, el que sigue un vehículo a través de una carretera recta. Entonces nosotros vamos a estudiar las características que tienen cada uno de estos movimientos particulares, en las cuales, como mencionamos ya primeramente, es un movimiento en línea recta. Lo segundo es que son magnitudes vectoriales. Y la ventaja que tienen en este caso del movimiento en una dimensión es el hecho de que, al ser en una línea recta, su dirección y su sentido las vamos a determinar simplemente con el signo de la magnitud que queramos estudiar, llámese posición, velocidad o aceleración. Será una pequeña ventaja que explicaremos más adelante. Y la tercera característica es que modelaremos el movimiento de diversos objetos como partículas. Recordemos que la definición es que nosotros vamos a estudiar el movimiento de una partícula únicamente en traslación. No nos interesa si el objeto rota sobre un punto en sí mismo. Bien, entonces empecemos con las 4 definiciones fundamentales que a partir de las cuales nosotros vamos a deducir las velocidades y las aceleraciones. En el primer caso vamos a estudiar la posición. Y como ya se vio anteriormente, nosotros necesitamos establecer un determinado marco de referencia a partir del cual nosotros vamos a ubicar la posición de un objeto. Así, por ejemplo, tenemos este vehículo azul, el cual modelamos como una partícula roja. Entonces, definimos la posición como un vector que va desde nuestro marco de referencia, en este caso desde el punto O, hacia el punto donde está la partícula. A ese vector que observamos que tiene magnitud, dirección y sentido, nosotros lo vamos a conocer como posición. Así, si el vehículo inicia un movimiento determinado, entonces nosotros podemos obtener un nuevo vector de posición, x sub 2 en este caso, siempre medido con respecto al origen. Es necesario destacar el hecho de que en este caso la dirección de ambos vectores será positiva y nosotros podemos, como mencionamos anteriormente, podemos modelar que estas magnitudes vectoriales las podemos representar únicamente con un signo, de tal manera que si nosotros observamos que este vector x sub 2 y el anterior x sub 1, ambos apuntan en la dirección x positiva. Lo que significa que, a manera de ejemplo, podemos colocarle que la x1 era un vector más 10 metros y en este caso en x sub 2 puede ser un vector más 30 metros. ¿Ya? Entonces, ese no puede ser únicamente el caso, sino que también el vehículo puede moverse hacia atrás, pero sin embargo la posición de la partícula queda representada siempre en la dirección positiva que nosotros tenemos de nuestro marco de referencia. En este caso, por ejemplo, la x sub 3 puede ser una posición de más 20 metros. Además, es necesario a partir de esto que resumamos el hecho de que siempre se miden con respecto a un punto de referencia y es de recalcar el hecho de la dirección positiva. Esto de la dirección positiva es muy importante, puesto que cada persona que hace un análisis determinado del movimiento en una dirección debe establecer en qué dirección está lo positivo. Un ejemplo de esto es si ahora yo decido poner el marco de referencia en la dirección contraria. No vamos a decir en la dirección negativa, porque si nos damos cuenta, la posición positiva en este caso va hacia la izquierda. Entonces, si yo coloco nuevamente la partícula en este caso, a pesar de que está a la izquierda de nuestro marco de referencia, pero está apuntando en la dirección positiva. De esta manera, la x sub 1 seguiría valiendo, por ejemplo, más 10. Si el vehículo se mueve en esa dirección, tendría una posición final, por ejemplo, de más 30 metros. Ahora bien, si al contrario, yo decido dejar la dirección positiva hacia la derecha y el vehículo está en este caso a la izquierda, entonces el vector posición, en este caso, toma un valor negativo, ¿ya? Entonces podemos colocar para este ejemplo que el vector posición tiene un valor de menos 10. Ahora, recordemos que el signo, un vector como tal en su magnitud no tiene signo. Estamos agregando el signo porque el vector está en una sola dirección, la cual es conocida. Por eso el movimiento es en una sola dimensión. Ahora, si el vehículo se mueve hacia la izquierda, entonces observamos que incrementa su distancia con respecto a nuestro marco de referencia, pero en la dirección contraria a la positiva, lo que significaría que se hace más negativa el vector posición.
De esta manera, la nueva posición, por ejemplo, puede ser menos 40 metros o menos 30 metros, como lo habíamos mencionado en el ejemplo anterior. Ahora bien, una vez definido el vector posición, vamos a definir lo que es el desplazamiento, que creo yo que es el concepto que más conocemos nosotros. En el desplazamiento, nosotros vamos a tener en cuenta el hecho de que si una partícula está en una posición x1, ahora observemos que sí está en la dirección positiva, y se mueve hacia una posición x2, vamos a decir que el objeto se ha desplazado en una magnitud igual a la posición 2 menos la posición 1. Recordando que estas cuestiones son vectores, entonces si el vector x1, que es posición, tiene un valor de, por ejemplo, de más 10 y el vector x2 tiene un valor de más 30, significa entonces que el desplazamiento ha sido un vector que va de x1 a x2, y en este caso observen que el vector apunta en la dirección positiva, lo que significaría entonces que el objeto se ha desplazado en dicha dirección, o que el desplazamiento ha sido en dicha dirección. De tal manera que el desplazamiento, tomando en cuenta los números que hemos dicho, sería de más 20 metros. Entonces, recordando un poco la definición de vectores, ¿no? Como la ecuación que tenemos acá en azul es vectorial, entonces podemos partir de que x2 y el negativo de x1, que sería invertir el orden en el cual está el vector, porque observamos en el marco de referencia que va de izquierda a derecha. Entonces nosotros tenemos en cuenta que el vector desplazamiento sería la suma vectorial de ambos vectores. Se ha colocado de esta manera por ejemplificación, ¿verdad? Porque el movimiento es en una misma dirección, entonces todos los vectores deben estar en una misma línea. Ahora bien, teniendo en cuenta ya esta definición, vamos al concepto cotidiano, que es el de trayectoria y distancia recorrida. Nuevamente planteando nuestro marco de referencia y colocando la partícula en una posición inicial, la cual tiene un valor de más 10. Entonces observamos que dicha partícula hace un movimiento hasta la posición más 27 metros y luego pues regresa hasta la posición más 19 metros, la cual sería su posición final. Como posición inicial tenemos el valor de más 10. Significaría que si nosotros sacamos el vector desplazamiento, tendría un valor igual a más 19, que es el valor final, menos más 10, que es el valor inicial. Sería un valor total de 9 metros hacia la derecha del punto inicial, con respecto a la dirección positiva. Ahora bien, nosotros observamos que el movimiento en realidad consistió en un recorrido desde más 10 hasta más 27 y luego regresar hasta la posición más 19. Eso es lo que nosotros conocemos como trayectoria, y es el recorrido seguido por una partícula. Es la ruta trazada en su movimiento y dicho trazado no es un vector. Lo que sí tiene es un valor de longitud el cual nosotros podemos calcular. Además, comparado con eso, tenemos la distancia recorrida, que es el valor de dicha trayectoria, es la longitud de dicha trayectoria. Y esto siempre va a ser una magnitud positiva, ya que dado objeto siempre recorre una dirección positiva. Entonces nosotros podemos calcular las magnitudes de la distancia recorrida por un objeto. Siempre y cuando nosotros observemos que un objeto cambia de dirección, entonces podemos evaluar el movimiento por trazos. De tal manera que evaluamos cuál es la distancia recorrida desde más 10 a más 27 metros, lo cual tenemos en valor absoluto en la parte inferior. Y luego evaluamos cuál es la distancia recorrida desde más 27 hasta más 19 metros. Naturalmente el desplazamiento desde más 27 a más 19 sería negativo. Sin embargo, como lo que a nosotros nos interesa es el valor absoluto, entonces tenemos que encerrar dicha expresión en barras de valor absoluto. De tal manera que la distancia recorrida es de 25 metros. Noten que la diferencia es bastante evidente con el desplazamiento que ha tenido un objeto. De esta manera podemos resumir los conceptos con un ejemplo que voy a pedir que se imaginen. Supongan que el vehículo parte de la posición más 10, llega hasta una posición de más 27 y luego llega hasta su posición de más 10. De tal manera que la posición inicial y final es la misma. Tal y como hemos visto, en ese caso el desplazamiento del vehículo tendría un valor de 0, puesto que la posición inicial y final son las mismas. Sin embargo, la distancia recorrida sería la suma desde más 10 hasta más 27 y luego la suma de 27 hasta 10 en valores absolutos. Entonces, de tal manera, pues calculan ustedes cuál es la trayectoria recorrida o la distancia recorrida por dicha partícula. Bien. Luego de esto, pues vamos a definir un concepto adicional a partir de lo que nosotros acabamos de notar y vamos a nuevamente recurrir al ejemplo de los carros. Vamos a tener ahora una partícula para la cual vamos a trazar un marco de referencia y vamos a tener una partícula en este caso en una posición de más 10
en un tiempo de 0 segundos. Será nuestro tiempo inicial. Entonces, dejamos que dicha partícula se mueva y en un instante determinado, a 20 segundos después del punto anterior, a alguien se le ocurrió medir cuál fue la posición con respecto al origen y tiene un valor de 210 metros en la dirección positiva. Entonces, nosotros podemos calcular cuál ha sido el desplazamiento de dicho vehículo simplemente restando los valores de las posiciones. De esta manera, el desplazamiento del vehículo ha sido de 200 metros en la dirección positiva. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta cuánto tiempo le tomó a dicho vehículo recorrer ese espacio, entonces nosotros podemos dividir entre la diferencia de tiempos entre el punto final y el inicial. De esta manera notamos que podemos dividir entre los 20 segundos en la posición 2 menos 0 segundos en la posición 1. Entonces nosotros tenemos acá el cociente y al hacer dicho cociente obtenemos un valor de más 10 metros por segundo, tomando en cuenta las unidades. A dicha magnitud nosotros la conoceremos como velocidad media y expresa la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo de una partícula en un delta de tiempo determinado. Entonces dicha definición aparece acá en la parte inferior de la diapositiva, de tal manera que la velocidad viene dada por la diferencia de posiciones partida por la diferencia de tiempos o por deltas, delta de posición partido por delta de tiempo.